Bendiciones para todos, espero que estén muy bien. Hoy estaremos abordando la temática sobre la existencia de Dios. Esto que voy a compartirles hoy hace parte de mi proceso de formación teológica y quise compartir con ustedes parte de lo que he podido ir aprendiendo en todo este proceso estudiantil. Antes que nada quiero hacer varias aclaraciones. Número uno, lo que hoy quiero compartirles no pretende en ninguna manera ser la palabra final sobre el tema que ya lleva siglos de discusión y es la existencia de Dios. No pretendo darles una palabra final sobre el tema. Tampoco esta charla pretende ser un estudio sumamente profundo en el cual se aborden los puntos que vamos a tratar, sino que es algo breve, algo que va a servir a manera de introducción y que cree en usted el deseo de seguir aprendiendo más sobre este tema tan importante que es la existencia de Dios. Primero que todo, parto del hecho de que todo ser humano cree en algo. En algún grado mayor o menor, todo ser humano siempre ha, ha decidido creer en algo. De hecho, los que se consideran ateos, que no creen en Dios, han decidido creer que Dios no existe. Entonces, en cierta forma, están también creyendo en algo. Todo ser humano cree en algo, por eso tenemos muchas corrientes en la cultura, en la historia, que se inclinan a adoraciones a cosas, a objetos, a animales, porque todo ser humano tiende a creer en algo y eso está inmerso en su corazón, de lo cual hablaré en contados minutos. Lo otro es que, como les decía ahorita, la existencia de Dios ha sido un tema que ha ocasionado, muchas discusiones a lo largo de la historia. Y hoy, en el 2022, seguimos hablando sobre este tema, sobre la existencia de Dios. A pesar de que las discusiones han sido largas a lo largo de la historia, hay que poder afirmar que no se ha podido ni comprobar la existencia o inexistencia de Dios de forma científica, a través del método científico. No se ha podido hacer eso, porque de alguna u otra manera las ciencias, los, eh, el área científica requiere de datos, requiere de información medible, requiere de procesos y Dios, por su propia definición de que es alguien superior a todas las cosas, no puede ser medido, no puede ser comprobado en un laboratorio. Entonces, la ciencia no ha podido ni afirmar la existencia ni la inexistencia de Dios. Entonces quería hacer esas aclaraciones en primera instancia. Entonces tratemos de ahondar un poquito más sobre el tema. Bueno, como cristianos, nosotros normalmente consideramos dos formas de perspectivas o de cómo acercarnos a la gran pregunta de si Dios existe. Tenemos dos formas básicas para ello. Y una de ellas, la primera, es el sentido interno que todo ser humano tiene sobre la existencia de Dios o un ser superior. Y uso la expresión ser superior de una manera voluntaria porque hay personas que no creen en el Dios que nosotros bíblicamente creemos, sino que creen en una entidad que está por encima de todas las cosas y que creó todo. Y le llaman ser supremo, ser superior. Tienen diferentes asignaciones para este ser que está por encima de todas las cosas. Lo segundo es que hay una evidencia que encontramos en la Biblia y en la naturaleza. Entonces, esos serían los dos postulados, las dos perspectivas que como cristianos manejamos para afirmar la existencia de Dios. Número uno, el sentido interno de todo ser humano tiene sobre la existencia de Dios un ser superior. Y número dos, la evidencia que encontramos en la Biblia y en la naturaleza. Entonces vamos a mirar la primera parte, el sentido interno que todo ser humano tiene sobre la existencia de Dios o un ser superior.
Todo ser humano ha sido creado con una convicción interna que hay algo más allá de lo que nuestros sentidos perciben, que hay un ser superior, creador de todas las cosas, aunque a causa del pecado, el ser humano de manera voluntaria ha negado esta realidad e identidad que hay dentro de cada uno. Cada uno de nosotros, lo más profundo de nuestro corazón, tenemos la idea de que hay algo superior, hay algo más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Hay algo más allá de lo que nuestros ojos ven. Hay algo más allá de lo que podemos palpar, de lo que podemos oír, de lo que podemos percibir con el olfato. Hay algo más allá. Y esa idea está sembrada en nuestros corazones desde mucho tiempo, desde nuestros inicios. Y una de las formas para darle fuerza a este argumento es el hecho de las creencias en los dioses a lo largo de la historia, de las civilizaciones y las culturas, a los cuales se les atribuían los fenómenos naturales. Por ejemplo, tenemos el caso de los truenos como fenómenos naturales, los cuales fueron atribuidos a dioses estos fenómenos naturales. Tenemos, por ejemplo, en Japón, que se le conoce al dios de los truenos como Susanoo. Los romanos lo llaman Júpiter, los incas lo llaman Viracocha, los griegos lo llaman Zeus y los nórdicos le llaman Thor, quizás el más conocido por las películas de Marvel y demás. Pero a lo largo de la historia y las culturas se ha visto que cada cada persona, desde su cultura, desde su cosmovisión de las cosas, ha atribuido a algo superior el asunto de los fenómenos naturales. Hoy, bueno, en el caso de los truenos, relámpagos, centellas y demás, las tormentas, los científicos han trabajado lo suficiente para tener las herramientas de medición para cuando se acerque una problemática, una dificultad de orden natural, tormentas y demás. Por eso recibimos a través de las noticias los anuncios previos de que se avecina una tormenta eléctrica, se avecinan fuertes lluvias, porque Dios en su sabiduría ha permitido que el ser humano pueda tener esos alcances de poder medir todos estos acontecimientos. Pero antiguamente cada uno de esos acontecimientos se le atribuían a un dios o a una deidad. Entonces eso hay que tenerlo bien claritico. Hay algunos textos bíblicos que apoyan la realidad de que todo ser humano tiene una convicción interna de un ser superior o Dios. Tenemos en la Biblia recursos que nos indican esta realidad de que cada ser humano nace con un deseo interno, con una inquietud, con una convicción interna de la existencia de Dios. Entonces tenemos, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 11, que normalmente el que más conocemos es el versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero el 3.11 nos dice algo muy importante. Dice lo siguiente: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces, este texto bíblico, palabras de Salomón, hijo de David, el cual se dedicó a estudiar todo lo que ocurría debajo del sol, dicho por él mismo, llega a la conclusión de que cada ser humano tiene en lo más profundo de su corazón la idea de algo eterno, la idea de algo superior, la idea de algo que está más allá. Y esa convicción interna, Dios la inculcó en el corazón del ser humano. Entonces, Salomón, en Eclesiastés, muchos siglos atrás, nos dice esta gran verdad.
También tenemos otro texto ya en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 1, versículo 21, donde nos habla también de esta realidad, de la convicción interna que cada ser humano tiene acerca de Dios. Leemos en Romanos capítulo 1, verso 21, lo siguiente. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Entonces, el apóstol Pablo une dos palabras importantes, que es conocer y glorificar. Y habla de esta evidencia interna de que cada ser humano puede de alguna u otra manera estar convencido de conocer a Dios, de que Dios existe a través de esa evidencia interna que hay en nuestro corazón. Pero conocer es una cosa y glorificar es otra cosa. Glorificar a Dios es vivir de acuerdo a como Él quiere que vivamos. Entonces el ser humano, a pesar de tener esa convicción interna de que existe un ser superior, de que existe Dios, no se ha dignado a glorificarle, y algunos factores hay para esta ausencia de dar gloria a Dios, y entre muchas de ellas tenemos el pecado. Entonces tenemos esos dos textos, además tenemos también el Salmo 14.1 y 53.1, que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Voluntariamente el ser humano ha decidido negar esa convicción interna de que Dios existe, pero las evidencias son claras y nos muestran la realidad de que Dios es real. Recordaba el caso de un pastor mexicano, Armando Alducin. Espero citar bien su testimonio. Él decía que una tarde estaba consumiendo marihuana en la playa, y él, a través de, estaba mirando el mar, estaba mirando lo majestuoso que era, y él decide, o más bien, perdón, piensa, esto alguien lo creó, tuvo que haber alguien detrás de toda esta belleza, este esplendor, y él empieza a estudiar acerca de quién creó todas estas cosas, se involucra en varias áreas del saber y demás, y finalmente llega a la fe, llega al evangelio, llega a la palabra, y se da cuenta que es Dios el ser creador. Entonces, como creyentes podemos afirmar esta realidad de que cada ser humano tiene ese deseo, tiene esa convicción muy profunda de que Dios existe. Sin embargo, nosotros ya como creyentes en Cristo, como creyentes en Dios, de alguna u otra manera, esa convicción interna de que existe un ser superior, de que existe un Dios, se potencializa o se hace más evidente por ciertas razones. Número uno, ya nosotros como creyentes, además de tener la evidencia de que Dios existe, esa convicción interna, también percibimos a Dios como Padre. Romanos capítulo 8, versículo 15, es un claro ejemplo de ello. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Entonces, el creyente ya no solo realza esa convicción interna de que Dios existe, sino que ahora también tiene una percepción de un Dios personal, de un Dios que se manifiesta como un Padre. También el Espíritu Santo de Dios también nos da testimonio a nuestro interior que somos hijos de Dios. Ahí mismo Romanos capítulo 8, verso 16, dice, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Entonces, tenemos la convicción interna de que Dios existe, pero ahora se potencializa, se hace más evidente porque como creyente percibimos a Dios como Padre.
Pero no solo eso, sino también nos percibimos a nosotros mismos como hijos de Dios gracias al poder del Espíritu Santo. Y además de eso también llegamos nosotros a reconocer que Cristo vive en nuestros corazones y decidimos vivir de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus preceptos. Es decir, que en resumen, como cristianos, reconocemos que tenemos esa convicción interna de que existe un ser superior, en este caso Dios, pero también decidimos vivir de acuerdo a lo que Él es. Entonces ahí conjugamos lo que dice Romanos capítulo 1, verso 21. Conocemos a Dios y le glorificamos. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, podemos mezclar, unir estas dos realidades. Conozco a Dios por el testimonio interno que hay en mi corazón y ahora decido glorificarle como lo que Él es. Entonces, esa es la primera evidencia acerca de la existencia de Dios, la convicción interna que cada ser humano tiene sobre la idea de un ser superior o Dios. La segunda evidencia que tenemos es la evidencia que encontramos en la Biblia y en la naturaleza. Un sector de la iglesia ha llamado a esta evidencia la evidencia de los dos libros. El libro, la palabra escrita, la Biblia, y el libro de la naturaleza, las cosas que podemos percibir con nuestros sentidos. Entonces, esa evidencia se cataloga en algunos sectores de la iglesia como la evidencia de los dos libros. Entonces, la Biblia da por sentado la existencia de Dios. Desde que leemos Génesis capítulo 1, verso 1, miramos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ya la Biblia desde el principio va a mostrarnos a un Dios que está trabajando. Nos muestra la Biblia desde sus inicios, un Dios que está trabajando, un Dios que está obrando. La Biblia no nos muestra lo que en algunos campos se conoce como la teogonía. La teogonía es como el génesis, el inicio, el nacimiento de los dioses. La Biblia no nos va a mostrar el nacimiento del Dios al cual nosotros adoramos y en el cual creemos. Como aquella pregunta infantil, no, ¿de dónde salió Dios? ¿Quién parió a Dios? Decían los muchachos en mi tiempo de preadolescente y adolescente. La Biblia no pretende responder esa pregunta. La Biblia da por sentado que Dios existe, que Dios es como dice Apocalipsis, el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Dios es un ser atemporal, tiene tiempo. Es un ser que las leyes humanas y físicas no lo pueden contener. Él es un ser que siempre ha existido y la Biblia lo muestra como es, como un ser que siempre ha existido y que está trabajando en favor de la humanidad. El apóstol Pablo también hace ese trabajo de unir eso que ahorita les decía que se llaman los dos libros, lo que es la palabra y lo que es la naturaleza, en palabras más sencillas, la revelación escrita y la revelación natural, lo que nosotros podemos percibir a través de la naturaleza con nuestros sentidos. El apóstol Pablo, de manera muy contundente, los une, estos dos puntos, en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Entonces Romanos capítulo 1, verso 19 al 20 nos muestra estas dos realidades, de que a través de
la naturaleza, a través de la creación, podemos darnos cuenta que hay un diseñador. Podemos darnos cuenta que cada cosa que podemos percibir, los colores, las flores, los animales, tuvieron un ente creador. Solo que, una vez más, como decía al inicio, por causa del pecado hemos decidido voluntariamente negar tal realidad. Pero las evidencias son claras. La naturaleza es un claro ejemplo de la existencia de Dios. Ya David en el Salmo 19 va a hablar mucho acerca de este tema. En el Salmo 19 encontramos lo siguiente: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye, sin embargo su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y éste irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta, ansioso por correr la carrera, y encontramos allí varios detalles acerca de la creación y cómo David expresa que los cielos, la creación, va a hablar sobre un creador. Entonces, tenemos hasta ahorita esas dos evidencias que son muy manejadas dentro de nuestro círculo cristiano. Número uno, el sentido interno que todo ser humano tiene sobre la existencia de Dios o un ser superior, y la evidencia que encontramos en la Biblia y en la naturaleza. Sin embargo, quiero hacer una pequeña aclaración y advertencia. Nosotros como creyentes partimos de la afirmación que Dios existe teniendo en cuenta la Biblia, lo cual no es malo, lo cual es necesario. Hemos leído algunos textos bíblicos donde afirmamos la existencia de Dios, su actuar y demás, pero nuestro argumento parte siempre de allí. Y la gran pregunta sería: ¿cómo podemos acercarnos a personas que no consideran a Dios o que no creen en Él y no consideran la Biblia como un texto de autoridad? ¿Cómo podemos acercarnos a estas personas que no creen en la Biblia y no creen en Dios? Al abrirles la Biblia no será suficiente para ellos porque ellos no creen en la Biblia. Y al hablarles de Dios tampoco va a ser suficiente, pues ellos no creen en Dios. Entonces, esto es lo que se llama en argumentación, se llama argumento circular. Y un argumento circular no es más que dar por sentado algo sin comprobar ese argumento o eso que damos por sentado. Un argumento circular es algo que ya damos por sentado, damos por hecho, pero no mostramos formas de cómo evidenciar eso que ya estamos afirmando desde el principio. Entonces, por ejemplo, en el caso de la existencia de Dios tenemos lo siguiente: Dios existe. Y al preguntarnos ¿por qué?, podríamos responder: porque la Biblia lo dice. Y si alguien nos pregunta, ¿estás seguro de que lo que la Biblia dice es verdad? Y nuestra respuesta sería sí, porque la Biblia misma dice que ella es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad. Y como Dios no miente, entonces Dios existe porque la Biblia dice la verdad. Y ese argumento no es malo en sí mismo, pero es un argumento circular una vez más. Vamos a estar dando vueltas y vueltas en esa misma argumentación y no vamos a dar evidencias diferentes para argumentar acerca de la creencia en Dios. Es como, supongamos que tenemos un helado de mango y alguien dice: me fascina el helado de mango. Entonces alguna persona le pregunta: bueno, ¿por qué te fascina el helado de mango? No, porque el mango es mi fruta favorita. Y bueno, ¿por qué es tu fruta favorita? No, porque desde
cuando era niña o niño, en mi casa había un árbol de mango y yo siempre comía mango y por tal razón a mí me gustan todos los productos que vengan del mango y por eso me gusta el helado de mango. Entonces, es un argumento que apela que a esta persona le gusta el helado de mango, pero no da otras fuentes para poder dar solidez a ese deseo, eh, a ese apetito de comer helado de mango. Pero ¿qué tal si pensáramos en que en otras fuentes para argumentar el por qué me gusta el helado de mango, el por qué me fascina el helado de mango? Y podríamos apelar, por ejemplo, a asuntos de la salud, por ejemplo. No, es que a mí me gusta el helado de mango porque el mango aporta vitaminas al cuerpo. El mango ayuda a que mi piel esté rejuvenecida. Y así salimos del argumento circular y comenzamos a mirar otras fuentes para poder afirmar mi gusto por el helado de mango. Entonces, más o menos como para dar una pequeña comparación acerca del el argumento circular. Entonces, la gran pregunta sería, ¿qué otros argumentos podemos usar fuera de la Biblia para hablarle a aquellas personas que no creen en Dios y no aceptan la Biblia como un texto de autoridad? Entonces, por lo menos tenemos 4 argumentos. El primero de ellos es el argumento cosmológico o cosmogónico. El argumento cosmológico o el argumento cosmogónico. Este argumento se basa en el universo o en el origen, en la creación del universo. Y este argumento apela a que eso que vemos tuvo que tener una causa superior. Y esa causa tuvo que ser necesariamente más grande que el universo para que pueda ser creado. Y nosotros atribuimos esa causa del universo a Dios. El universo por su inmensidad, por lo vasto que es, por lo complejo que es, tuvo que tener un creador, un diseñador, y ese creador, ese diseñador es Dios. Entonces a esto apela el argumento cosmológico. El universo tiene una causa y esa causa tiene que ser mayor a lo que nosotros podemos contemplar, y esa causa mayor por definición es Dios, porque Dios tiene que ser mayor a las cosas que han sido creadas. Entonces eso, de manera muy sencilla, es el argumento cosmológico. También tenemos un segundo argumento, que es el argumento teleológico. El argumento teleológico es este argumento que afirma, y es como un complemento del primero, el argumento cosmológico, afirma que el universo ha sido creado, diseñado en orden, en armonía, tiene un propósito, tiene un fin, tiene una meta. Todo va encajando, todo tiene una funcionalidad. Y esa funcionalidad tuvo que ser inculcada por un creador, por un diseñador. Y ese diseñador que inculcó la forma, que inculcó el propósito, la armonía, el diseño que tiene el universo, tuvo que ser el mismo que creó el universo. Y ese mismo que creó el universo y que impartió en él sus funciones, su armonía, su propósito, su diseño, sus metas, su orden, tuvo que ser Dios. Entonces, esa es la argumentación de este principio, el argumento teleológico. El universo tiene una armonía, el universo tiene un propósito, y esta armonía y propósito tuvo que ser inculcada por su diseñador, y este diseñador es Dios. El tercer argumento es el argumento ontológico. Entendemos que la ontología es esa rama del saber que se dedica a estudiar el ser, a estudiar
las capacidades que cada ser humano tiene sobre pensar, razonar e imaginar. Entonces esta premisa parte de ese hecho, de cómo como seres humanos podemos pensar, podemos razonar, podemos afirmar algunas cosas como verdad, como mentira. Y esta realidad de lo que nosotros somos como ser, de lo que defendemos, de lo que hablamos, de lo que decimos, tuvo que ser inculcada por algo superior a nosotros como seres humanos. Y ese ser superior tiene que ser Dios, quien inculca en el ser humano las capacidades para pensar, para razonar, para imaginar, para definir asuntos de verdad y mentira. El argumento ontológico parte de esta realidad, parte de la realidad de que Dios es más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Él parte de esta idea, planteándonos que si nosotros podemos, y va ligado a ese asunto de la evidencia interna que tenemos, si nosotros podemos imaginar, pensar que hay algo superior a nosotros, esa idea ha sido sembrada e inculcada por Dios. Ese principio de poder nosotros pensar, razonar, ha sido inculcado por un Dios que también piensa y razona. Entonces, en eso parte el argumento ontológico. Y finalmente, tenemos el argumento moral. La gran pregunta aquí sería, ¿qué nos dice a nosotros que está bien o que está mal? ¿Cuáles son los estándares que tenemos nosotros para definir lo que es moralmente correcto y no? Y esto ha sido un debate, una discusión sobre, inclusive por ejemplo, en algunos sectores de cuál es el origen de la vida, desde dónde se empieza a contar una persona como un ser viviente y demás. Y todos estos argumentos a veces, a la larga a veces se convierten en argumentos filosóficos, pero una vez más, el argumento moral nos va a nosotros a indicar qué definimos nosotros como bien y como mal, bajo qué criterios lo hacemos. Bajo esta premisa es importante entender que lo que nosotros hoy definimos como bien o mal tuvo que ser inculcado por alguien que es moralmente correcto. Y ese ser que es moralmente correcto ha impartido en el ser humano la creencia, ha impartido en el ser humano la razón para entender cuando algo está bien y está mal. ¿Qué nos hace entender nosotros que asesinar a una persona está mal? ¿Bajo qué criterio? ¿Será que solo lo pensamos bajo la ley humana que está establecida? ¿O será que hay un sentido interno en lo más profundo de nuestro corazón que nos indica que está equivocado el atentar contra la vida de una persona? Entonces el argumento moral parte de eso. Alguien tuvo que impartir en el ser humano la convicción de lo que está bien y está mal. Entonces, estos cuatro argumentos de manera muy sencilla y breve, pues como lo dije al principio, iba a ser simplemente una pequeña introducción, una breboca a estos tópicos, a estos temas. Estos son los argumentos que se usan fuera de la Biblia para poder hablar con personas que no, que no aceptan la Biblia como un libro de autoridad y que no aceptan o no creen en ninguna forma de Dios. Entonces, quería presentarles eso. Ya para finalizar, sería bueno preguntarnos entonces por qué podemos creer entonces que Dios existe. Y uno de los mayores argumentos para nosotros en la fe es la creencia de la encarnación, de Jesús hecho hombre, de Dios hecho hombre. Y como Jesús, que históricamente vivió en un tiempo, se encarnó, vino a este mundo a traernos las verdades de Dios, es una evidencia para nosotros de que Dios existe.
de que Dios es real. Como cristianos defendemos la realidad de que Jesús es la imagen del Dios invisible. Como cristianos defendemos nosotros la idea de que en Jesús habitaba toda la plenitud de Dios. Por tal razón nosotros creemos fielmente que Dios existe, porque aunque no le hemos podido ver como Padre, como lo que Él manifiesta que es, le hemos visto en la persona de Jesús. Es importantísimo entonces para afirmar la existencia de Dios el argumento de la encarnación de Cristo. Su vida, muerte y resurrección nos es clara evidencia de la existencia de Dios. Científicos, hombres estudiosos, se han acercado a Dios con el fin de encontrar su inexistencia, y en ese camino se han encontrado con el Dios al cual estaban pretendiendo comprobar que no existía. El cazador terminó cazado, y encontramos libros, literaturas cristianas de hombres y mujeres que antes estaban en la corriente del ateísmo y buscando argumentos en contra de la existencia de Dios, se encontraron con el Dios de la Biblia, se encontraron con Jesús y sus vidas han sido cambiadas. Hoy cada uno de nosotros podemos afirmar de que la evidencia de la encarnación de Jesús es un argumento contundente para hablar acerca de la existencia de Dios. Y tu vida y mi vida también es un claro ejemplo de la existencia de Dios, pues Él te ha cambiado, Él ha transformado tu vida, Él ha hecho de ti una nueva criatura. Entonces, quería presentarles esto en este momento para que tuviéramos un pequeño panorama acerca de esta temática que ha trasnochado a muchos a lo largo de la historia, la existencia de Dios. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes, y dejen sus comentarios allí en la parte de los comentarios y estaré respondiendo, estaré leyendo los comentarios que allí ustedes coloquen. También voy a tratar de colocarles algunos videos adicionales para que puedan estar observando más sobre esta temática. Dios les bendiga y Dios les guarde.